Bienvenidos. No esperarán que hablemos de fútbol otra vez, ya lo hicimos ayer. Algún rato comentaremos los resultados del partido de hoy. Estamos todavía al tope, cuidado, terminamos en esta fecha bajando la guardia y más abajo de cuarto para terminar quinto y en la boca del horno se quema el pan. La convocatoria a Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional de Corrupción, es a propósito de lo que en 10 años han hecho ellos en esa lucha. Y a propósito de eso, Germán dijo recientemente esto. Creo que hay que darle fuerza y vitalidad a una fiscalía y creo que hay que darle fuerza y vitalidad a otros organismos porque la participación social tampoco está en el Consejo de Participación Ciudadana. Esa es una entidad estatizada, la sociedad ha sido estatizada, de tal manera que allí viene la preocupación hacia el mediano plazo, la elección del fiscal o la nueva fiscal, porque puede ser parte del reparto y del botín al que nos han acostumbrado en el último periodo. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vamos entonces a hablar esta noche de la lucha anticorrupción de la CNA, de dos casos que han cobrado vigencia, de una ley que está en trámite justamente para eso, la segunda, la deficiencia estatal, a propósito de la cual el gobierno estimó que entre ineficiencia y corrupción se perdía aproximadamente 3.500 millones de dólares al año. Ese es un subregistro, es mucho más, pero enormemente significativo si ustedes tienen en cuenta que solo con aquello se podía cubrir el déficit que actualmente tiene el presupuesto del Estado. Quiero dedicar este programa a un gran luchador anticorrupción, socialista como Germán Rodas, Enrique Ayala Mora, un extraordinario académico, uno más de los símbolos del combate por la democracia y la sanidad en este país, como lo fue Julio César Trujillo, antes en esa comisión, como lo fue Jorge Rodríguez Torres, que ya partió, como lo sigue siendo Simón Espinosa, y tantos que se partieron a tiempo, porque al principal partido corrupto de este país, no al único, se lo ponga donde debe estar, por ahora, fuera del poder. Pero como revisamos recién, apenas hemos ganado una batalla. Ellos están derrotados, no vencidos. Respecto a cómo seguir en ese camino, conversaremos en los próximos 60 minutos con Germán Rodas. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Al empezar, quisiera hacer llegar el pésame a la familia de Juan Aguirre Espinosa, secretario de la Presidencia durante el periodo de Sixto Durán Ballén,
por su fallecimiento a los 75 años hace 3 días. En especial a Mónica Dávalos, su esposa, sus hijos, toda su familia y amigos más cercanos. Compartí muy poco tiempo en Carondelet con Juan, mucho en cambio en la campaña, y fue suficiente para ver que se constituyó en un puntal de la continuidad del presidente Urán Ballén y factor fundamental para que culmine su periodo y no termine derrocado. Doctor Germán Rodas, bienvenido, historiador, coordinador del taller de Historia de la Salud de la Universidad Andina, autor de 15 libros sobre historia respecto a la realidad nacional, autor y coautor de múltiples estudios de investigaciones respecto a temas históricos de realidad contemporánea, miembro de la Academia Nacional de Historia, Premio Isabel Tovar del municipio de Quito en el 2012, Manuela Cañizares, otorgado por el Cabildo de Quito en el 2017, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción desde el 2015, desde el 2019 fue designado coordinador de ese colectivo social, que es como le llaman, no presidente, como yo me dirigí a él. Esto da para una enciclopedia, no para una hora, doctor. Bienvenido, gracias por cruzar la cordillera. Empecemos con un rápido balance de qué está en el debe y qué en el haber en estos 10 años que usted ha estado allí. Carlos, muy gentil por la invitación. Un saludo a todos quienes siguen el programa. 10 años lo cumplimos el 30 de mayo, es decir, hace pocos días. Un colectivo de gentes designados por organizaciones sociales, gremios, universidades, etcétera. Y de ese grupo fundacional hemos quedado Simón Espinosa y yo. Se han nutrido con otras personalidades, otros partieron. Isabel Robalino también. Isabel Robalino también, correcto. Desde luego que sí. María Arboleda, hace poco, gran Francisco periodista. Muñoz también se nos fue. ¿Ya? Pero hoy están otras personas que con el mismo ímpetu y con la misma fortaleza siguen adelante en las tareas. Como no somos una ONG, no somos una fundación, no respondemos con recursos económicos de nadie, sino con nuestra propia y modesta contribución. Lo que hacemos es poner alma, vida y sombrero, como decimos en la sierra, a tiempo completo. ¿No tiene donantes la Comisión Nacional? No, ni lo aceptaríamos. ¿Porque los comprometen de alguna manera? Así es. ¿Y si lo hacen sin condición? Es que yo no creo en aquello. ¿Les pasó algún rato antes? Nunca intentamos. Ajá, qué formidable. Yo recuerdo que cuando Julio César Trujillo fue designado miembro del Consejo de Participación Ciudadana para que lo presidiera, yo le dije a Julio César, hasta aquí llegó Julio César, usted ya no puede ni volver a la comisión y además vamos a dar seguimiento a su comportamiento en la comisión. Es que así tiene que ser. ¿Y lo aceptó? Desde luego que sí, porque él pensaba que las cosas tienen que darse de esa manera. Nosotros no estamos casados con el poder, no importa quién, no perseguimos a un gobierno, no perseguimos a otro, perseguimos del delito y no perseguimos a personas. Ya, dentro de esas causas, ¿cuáles fueron los logros mayores en esta década? Yo creo que hay varias. Creo que la más importante es haberle demostrado al país que los ciudadanos tenemos peso y valor y, sobre todo, decisión y voluntad para enfrentar. Y dejamos un ejemplo para que otros grupos se organicen, para que sigan haciendo lo que les corresponde. Correcto. Es decir, darle a la sociedad civil un rol. Eso nos parece que es importante. O sea, ¿no les molesta que se hayan multiplicado 2 o 3 fundaciones de anticorrupción? Nos satisface. Juan Esteban Guarderas tiene una, Mónica Jaramillo lidera otra. Esteban Guarderas tiene una fundación, lo nuestro no es una fundación. ¿Ya? Y otras personas, pero en los barrios, en las juntas parroquiales, en las provincias más pequeñitas, hay núcleos que se han formado. Qué bien, y eso es importante. Ustedes han prendido la causa de la lucha anticorrupción. ¿Qué se ha apagado, para llamarlo de alguna manera? ¿Cuál ha sido el revés? El revés ha sido a veces la falta de compromiso de algunas personas que quieren ser abogados de la Comisión Anticorrupción para luego poner en la portada de la hoja de vida o en el libro, somos defensores de la Comisión Anticorrupción. ¿Y ustedes no se prestan para eso? No, desde luego que no, a veces puede pasar esta circunstancia. Nos hemos dado contra las paredes en más de una oportunidad cuando, por ejemplo, en el reclamo para que el Hotel Quito regrese al IES, cierto, nos ofreció el presidente del Consejo Superior del IES, el doctor Peña, que eso iba a ocurrir en los próximos 60 días. Bueno, se fue y no ocurrió. ¿Les ofreció que el Hotel Quito iba a volver al IES como debía ser? Sí, desde luego que sí. Porque fue una venta dolosa, dieron solo $1 millón, luego regalaron por 23 que no han pagado hasta ahora. Y además vendieron un bien público y patrimonial.
Ok, pero Poco faltaba para que vendan la Plaza Grande. Con el nuevo eso hay que revertirlo. Hay que trabajar en aquello. Y a mí me duele decirlo del doctor Peña porque fue el acto, el último al que concurrió uno de los compañeros que falleció casi inmediatamente después. Fue enfermo a escuchar esta oferta. Bueno, de paso, a propósito de eso, Eduardo Peña Hurtado, usted está en funciones todavía y estará mientras no termine el proceso de calificación de su sucesor, que es Edgar Lama, 31 años, abogado, experto en administración de hospitales, que tiene que pasar, entre otras cosas, por la calificación de la superintendencia de banco y mil cosas más. Está a tiempo de honrar su palabra, ¿ok? Está a tiempo de honrar su palabra. No se deshonre de esa manera. Les puedo recordar que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. A la vez, pedirles disculpas, hacerles una aclaración. Ayer se nos pasó que el video que usábamos de Pacho del PSG tiene derechos de la UEFA. Y enseguida, ¡zas! No sabemos cuándo nos restituyen allí, lo lamentamos. Se ha hecho un proceso de explicación y disculpa. Fue nuestra culpa. Pero nos pueden ver más o menos en todas las cableras del país. Extreme TV Cable, que es Canal 15 Vito TV o 709, si prefieren alta definición, eso. En DirecTV, que es el canal 194, corresponde a Manavisión, señal abierta solo en Manaví, canal 9 allá. En estas y todas las demás cableras, gracias a RTU, como lo van a ver en pantalla, DirecTV 177, CNT 12, Extreme 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio se unen cerca de 10.000 más hogares en el país, entre Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K 89.3 FM desde Puerto Viejo para todo Manaví, La Bonita del centro del país desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua también 89.3 FM y en Quito 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Dejemos las 10 décadas y pasemos al momento. Hay dos temas cruciales en los cuales ustedes han incidido y están en este momento en la palestra. ¿Cuáles son? Yo diría que hay varios. Estamos muy preocupados de la designación de la fiscal o del fiscal. Ese es un tema que le vamos a dar seguimiento con Contraloría Social. ¡Qué bueno! Eso es fundamental. Y, desde luego, algunas denuncias que están en marcha. Por ejemplo, lo de Manaví, que en estos días está retomándose el asunto para que a este ciudadano que alguien dijo que era preso político se sepa que no lo es porque firmó las actas. Mire, Carlos, yo algún rato, si tenemos tiempo... Se refiere al Comité para la Reconstrucción de Manaví, sí, y a 3.500 millones de dólares que casi se desvanecieron. Sí, y que aquí está el acta, firmada por el entonces vicepresidente de la República, para distribuirse en una tarde, en 2 horas, 3.000 millones de dólares. Así de rápido, y aquí está toda la distribución. Este es un tema que ha llevado adelante con mucha fortaleza el núcleo de la comisión que está en Manaví, que la preside Patricio García. Ahora, la explicación no era allí, miren, ¿qué quieren? Estábamos en una urgencia, ese es el terremoto, claro que aprobamos en 2 horas, pero todas estas empresas fueron previamente cernidas. Para hacer parques, para hacer vías de acceso a determinadas propiedades, para en Puerto Viejo, para facilitar algunas cosas que son de ventaja personal, desde luego que no, de tal manera que allí tiene la Fiscalía que sentar el precedente fundamental con Glass, con todos aquellos que estuvieron en el esquema, Carlos Bernal, y con el señor ministro Bernal, de Transporte, exactamente, que está en Miami insultando a todo el mundo. Un tema, el otro, bueno, de una denuncia actual, hay algo que también está en la palestra. Sí, nos hemos preocupado más que de denuncia de una irregularidad que es a ojos vista evidente. El tema de Progen y el tema de Austral, las 2 empresas que vendieron de termoeléctricas al régimen actual, lo hicieron en noviembre del año pasado, y debían entregar hasta enero. No lo han entregado, es decir, hay incumplimiento de contratos. Pero eso no es lo peor. Algunos motores no son nuevos, parecen refaccionados, y otros están hechos para trabajar a 50 voltios cuando deberían serlo para 60 voltios, de las cosas que han descubierto. Sí, y nosotros por eso le hemos dicho en una carta dirigida a la ministra
Le hemos dicho, por favor, sírvase contestarnos. Aquí está la carta, firmada el 2 de junio, y le hemos planteado. Ella no firmó eso. ¿Quién es el responsable? Es responsable, ¿no? Porque ella termina siendo la responsable. Es decir, este es un país en donde hay que dar la cara y ser responsable por los temas, ¿no es cierto? Por eso, comedidamente, no le acusamos, le decimos, cuéntenos, ¿qué ocurrió con esos contratos? Y lo que usted acaba de decir es la verdad. Es decir, viene de Austral por 50 Hz, me parece, cuando aquí se opera con 60. Eso es, yo bien dicho, yo dije voltios, perdón, es Hertz, correcto. Otra cosa, son motores nuevos, potenciados, repotenciados, tienen las garantías de los fabricantes, los anticipos suben a cuánto, y esos anticipos tienen garantías. De tal manera que hay un conjunto de preguntas que le hemos hecho llegar a la ministra. ¿Qué fecha tiene la carta? La carta tiene fecha 2 de junio. No le han contestado, es muy reciente. Sí, es muy reciente, ¿no? Pero este es un tema que nos tiene preocupados. ¿Eso se puede rectificar o convalidar o irremediablemente las irregularidades ahí terminarán en responsabilidades que pueden ir hasta lo penal? Porque la otra explicación es que se cobraron las multas debidas. ¿Y? Esperemos que estén cobrando las multas, es otra de las preguntas. Ok. Pero la rectificación es también decirle al país, nos incumplieron, y caramba, si nos incumplieron, hay que ir contra estas dos empresas con fuerza, sobre todo contra Austral. Austral tiene 3 meses antes de haber entrado en esta actividad. ¿Se constituyó? Se constituyó en Uruguay, con un capital chiquitito. ¿Quiénes están atrás, Germán? Estamos trabajando en aquello. ¿No sabe o no quiere decir? No, yo no tengo, vea Carlos, creo que ya tengo la edad suficiente para decir que ya soy toro jugado. Y que ya a estas alturas puede pasar cualquier cosa. Okay. Pero cuando tenemos los nombres, actuamos con absoluta responsabilidad. Déjeme decirle una cosa. Actuamos con tanta responsabilidad que cuando nosotros vamos a la fiscalía, investigamos el caso, y no decimos, pues, el señor Juan Pérez habría delinquido. No, le decimos delinquió. Correcto. Como en el caso, es otro de los temas, insumos y médicos entregados a los hospitales Teodoro Maldonado y al de los Ceibos. Por ejemplo, aquí está el listado de quienes sacaron ventaja, con nombres y apellidos. ¿Los nombres de los proveedores? Sí, los ponemos los nombres, absolutamente, y ponemos, ¿quiere un nombre? Sí. Lo voy a decir porque no tengo problema. Por ejemplo, hay un señor Andrade Lara, Hospital del Sur. El número del proceso es un poco largo, pero está aquí y el valor tanto. ¿Otro que conste allí? Bueno, él consta de casi todos. ¿Por qué? Porque es el Grupo Solman. El Grupo Solman tiene estabilidad. Se presentan 8 o 10 empresas, pero todas son bajo el control del grupo. Qué increíble. O sea, son ellos mismos, tienen el RUG, la esposa, los amigos, los compañeros, etcétera, y los hospitales siguen entregándoles. Otro ejemplo sobre esto, con el ministerio de este régimen, entregaron insumos médicos a unas empresas que se formaron entre enero y marzo del 2024. Les entregaron en abril. Las empresas se formaron con $200. Todos estos chicos creo que ni saben que son empresarios. ¿Quién estaba detrás de eso? Hay que averiguar. ¿Cuál es el hospital? El Monte Sinaí. ¿Y sabe qué pasa ahí? No hay medicamentos ahí. Y no hay nada. Y el otro día tuvo que parir una mujer afuera. Así es. Porque no le permitieron ingresar. Y ya cuando la gente reclamó, la hicieron pasar. Fíjese, Carlos y ciudadanos, cuando ya tenemos toda la información, así dándoles datos, inclusive a veces les ponemos la ubicación del personaje, les mandamos el SRI, les mandamos dónde viven, firmamos todos. ¿Sabe por qué es el éxito también de la comisión? Primero porque entregamos materiales que son fidedignos. Que tienen soporte. Que tienen soporte absoluto. Ya. No es, mire, creemos que pasa esto, investigue. Eso no sirve, eso no sirve. Y además, asumimos el compromiso, todos firmamos el documento de la denuncia. Y por último, cuando todos firmamos, presentamos la demanda. Si uno de los compañeros o compañeras señala que no es oportuno, que hay que esperar, no lo hacemos. Creo que esta es una de las causas del éxito, la unanimidad en la opinión y también en la opinión pública sobre diversos temas que yo traslado a nombre de los compañeros. Está en la cara. Y porque lo hicieron, ¿saben qué? Un ex contralor, sí, se atrevió a enjuiciarlos, Carlos Polit. Ya ven dónde está él y dónde está Polit. Luego logró una condena
contra ellos. Y finalmente dijo que los perdonaba. Ya saben bien dónde está Poli y están escuchando aquí a Germán Rodas. Pero una cosa, Carlos, porque como no hay que guardarse nombres, había una jueza que leyó la sentencia redactada en la Contraloría. El nombre de la jueza, Karen Cierto. Matamoros. ¿Y dónde está la sigue señora la función Karen Matamoros? judicial? Sigue en funciones, y cuando le pedimos a la Judicatura que como forma de reparación se lea una carta, Ni siquiera que la saquen. No, que se lea, porque ya ha pasado tantos años, que lean una carta diciendo esto no debió haber ocurrido. La actual Judicatura no sabe qué hacer con esa carta, nunca la leyeron, queríamos que consten en actas, pero el país ya sabe. Usted me pedía nombres, así Se hablamos, llama con Karen nombres. Matamoros. Sí. Okay. El lunes ya tendremos juicio seguramente por decir el nombre, pero Pues, así es esto. Consejo de la Judicatura, lávense la cara, por lo menos en este tema. Y desde luego no me refiero a todos. Andrés, como nos fuimos de tiempo aquí, vamos a ir bajando el material que teníamos previsto en cada bloque para el siguiente. Entonces, cuando volvamos, lo que respondió aquí el ministro de Gobierno, al preguntarle si esta ley que están impulsando sirve para combatir la corrupción, y luego lo que mencionó el asesor jurídico de la presidencia, director, secretario jurídico, Stalin Andino, respecto a este mecanismo de premiar, proteger, privilegiar a los denunciantes de un concurso amañado. Si una organización de ciudadanos valientes y honestos fue capaz de marcar hitos y avances en la lucha anticorrupción, una sociedad movilizada en torno a esa causa podrá hacer más. La pelota está ahora en la cancha de la justicia y todos aquellos capaces de sanearla. Corte Nacional, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, CPCCS, Fiscalía y Asamblea. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, se transforma a pasos agigantados. La perla del Pacífico se ha convertido en un destino estratégico para la inversión, ofreciendo oportunidades únicas para quienes desean estar a la vanguardia del progreso económico. En Guayaquil emerge un nuevo polo de desarrollo comercial y urbano, ubicado en Vía La Costa. Este sector se está consolidando como un eje clave de crecimiento comercial e industrial, a pocos minutos de playas y puertos, con conexiones estratégicas, entre ellas la vía que une al futuro Aeropuerto Internacional de Guayaquil y el puerto de aguas profundas de Pozorja, rodeado de su moderna red vial que facilita la movilidad y el acceso eficiente. Este espacio no solo es un punto logístico, sino también un entorno próspero donde convergen grandes oportunidades. Con una inversión pública y privada en aumento, la nueva ciudad está diseñada para convertirse en el motor económico de Guayaquil. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Vera a su manera, crítico e independiente. Antes de recordar un planteamiento que le hicimos aquí al doctor José de la Gasca, les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, que es canal 14, para el reprise, mañana, 6 de la mañana, un horario un poco más cómodo para muchos de ustedes. El mismo número, el 14, en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. En el periódico digital Ecuador en Vivo, sacan un resumen en su página principal y portal de noticias apenas concluye.
Respecto a la nueva ley de eficiencia administrativa que busca en el fondo combatir la corrupción, esto pregunté al ministro de Gobierno. Señor ministro, si el problema está y la puerta giratoria se abre en la justicia, propongan también o cambien la justicia y cambios en la justicia que aquí no hay, que en esta ley no hay y deberían haber también. ¿Cómo que no hay? ¿Cuáles hay? Ahí está, por ejemplo, que tienen que haber justicia especializada para este tipo de cambios. Una cosa. Ya, pues. ¿Qué más? Yo estoy viendo eso, yo estoy viendo esto como un sistema integral. A la Fiscalía también le estamos diciendo lo mismo en las normas transitorias. ¿Sí vio qué pasó cuando se propuso los jueces de anticorrupción? Sí. ¿Y vio qué ocurrió con la nominación? Sí, pero estamos nosotros aquí para seguir resolviendo y darle la cara al problema. Esta ley de asfixia criminal debe servir para que los ecuatorianos veamos en conciencia la clase política cómo reacciona. Que no sea solamente el Poder Ejecutivo el que se le pida cuentas. Correcto. Que se les pida cuentas ¿Cómo a la nos Asamblea, definimos? que se le pida cuentas a favor para mejorarla o en contra para destrozarla. Que se le pida cuentas a la Corte Constitucional y que se le pida cuentas a la clase política. Okay. ¿Qué impresión general tiene usted de esa ley que de paso ha sido bastante moderada, no diría que cambiada, alejada del radicalismo que dicen tenía, acercada a la protección de derechos humanos, que tiene mecanismos muy duros en lo que tiene que ver con la primera, el ataque a las economías criminales, por ejemplo, incautación de bienes sin necesidad de orden judicial, indulto anticipado o promesa de, según explicó aquí Stalin Andino, a policías y militares, mientras que la otra, la de eficiencia administrativa, premia a los denunciantes de los concursos en los cuales han sido estafados o burlados, o sí denuncian, los protegen inclusive, y le ponen puntos de calificación a favor en el próximo concurso. ¿Por ahí va la lucha anticorrupción? Creo que hay algunos rasgos. Esto de la protección al denunciante es muy importante. Y no solamente en esa ley, en general debería ser así. Ha funcionado en la Argentina muy bien. Sí, en varios lugares, ¿no? Ajá. Porque a los ciudadanos que lo que hacen, a veces se cohíben de dar el dato completo, o le dan, quieren darle en un local oscuro para que no le reconozca a nadie. Exactamente. Porque dicen, me puede pasar algo. La protección al denunciante es clave. Ya. Yo creo que ese es un elemento, no solo para esta ley, en general ¿Les pidieron ustedes alguna opinión en la Asamblea? ¿Los han convocado a una comisión? A las que tratan esto. Yo voy a decirle una certeza que es en la comisión. No, ahora no hemos recibido ninguna invitación, pero cuando antes recibíamos, realmente nos daba escozor irnos. Porque o era para hacer pantalla o era para hacer sainete. ¿Sí? Alguna vez me llamaron y me dijeron, ¿estarían de acuerdo que la comisión, que la asamblea les condecore? Entonces dije, no, muchas gracias. ¿En serio? Sí, muchas gracias, no necesitamos aquello. Yo creo que las condecoraciones no necesitamos los individuos ni los colectivos sociales, sino el país. Y al país hay que condecorarlo día a día, trabajando por él, confrontando a las bandas, a los corruptos, pero además construyendo la democracia y una democracia radical. Veamos algo más sobre los denunciantes que nos reveló aquí. Qué bueno que Germán Rojas considere ese un punto crucial. Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia de la República, eso es, cuando lo convocamos para que explique las bondades de la ley. En la contratación pública y por mandato constitucional hay ciertas preferencias, por ejemplo, para producción nacional, micro y pequeñas empresas, etcétera. Y la ley puede crear mecanismos nuevos de preferencia. Y creemos que la integridad del proveedor tiene que ser un mecanismo de preferencia en el cual este proveedor se lo conoce y se lo valora de mejor forma porque se tiene identificado que ha colaborado con el Estado. Ahora, no solamente es la denuncia, sino que esa denuncia efectivamente tiene que permitir detectar una irregularidad. Es decir, ser cierta, tener fundamento. Lo dice el artículo, que denuncien actos de corrupción de los servidores públicos del CERCOP y que permitan detectar irregularidades. ¿Ok? Entonces, es cerrar el ciclo completo. ¿Y qué gano yo haciendo eso? Voy a tener una calificación diferente en mi registro de proveedores y cuando yo participe en un proceso de contratación, voy a tener una preferencia. A mí me sorprende sobremanera que no nos han llamado a pedir opinión o aporte a estos esfuerzos
anticorrupción, pero aún así por esta vía. Y a propósito de estos concursos dirigidos de proveedores en los cuales ustedes han detectado una cantidad de irregularidades, ¿en dónde pondrían más énfasis? ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Sabe qué, Carlos? Clausurar el CERCOP, cerrarlo, limpiarlo, fumigarlo y después sentarnos a hablar. El CERCOP es la parte colusoria de la contratación pública inadecuada, porque participan los mismos 10 familias o 5 familias con 50 proveedores, y viene el cuadrito, el CERCOP dice han participado 20, ¿no es cierto? Ha ganado 1, y eso nos ponen como una especie de lápida en piedra. Ha ganado tal empresa. ¿Y qué pasó todo el camino de la subasta inversa? ¿Qué ocurrió en los procesos de selección? ¿Quién elaboró los términos de referencia? Etcétera, etcétera. El CERCOP desde su fundación y fundamentalmente desde su fundación fue creada para el asalto. De tal manera que el CERCOP es una entidad perversa que está sobrando. Por allí deberíamos comenzar. Nosotros lo que hacemos es demostrar simple y llanamente con nombres y apellidos, ¿no? Y aquí tengo un cuadro, por ejemplo, que se demuestra como cuando ya el CERCOP un poquito se despabila, entonces inmediatamente hacen lo otro. Convenios de pago, por ejemplo, en los hospitales. Entonces, para comprarle el jarro, convenio de pago. Para arreglar el ascensor, convenio de pago. ¿Qué es un convenio de pago? Es un pago que es directo, que se hace un contrato directo con alguien y se le paga el dinero, pero porque se supone que todo es emergencia. Ya, son como en otros casos las pequeñas cuantías que de $7,000 te sirven para probar cosas. Sí, ya, pero además, por ejemplo, en los hospitales de aquí de Guayaquil, los dos van fundamentalmente, el convenio de pago ha sido manipulado de tal manera que tienen al tope del año 200, 300 convenios de pago, todo es con convenio de pago, cuando el convenio de pago debe ser usado en el momento de crisis. ¿No es cierto? Correcto. En un terremoto evidentemente no puede hacerse un concurso, hay que actuar. No, ellos dirán, ¿no? Señor Rodas, vivimos en crisis. Entonces yo creo, por eso insisto que esto de la ley de contratación pública, la que está tratándose, no está avanzando adecuadamente, porque suprimir 9 personas que tramiten algo para reducir a 5, eso no significa una solución de fondo. La solución de fondo está en otros lares, está en otra circunstancia. No es suprimir la tramitología, es poner énfasis respecto de los recursos del Estado, cómo se los están manejando, cerrar este CERCOP, buscar otros mecanismos y hacer grandes cambios. Okay. ¿Saben qué debería hacer la Asamblea? Y espero que esta lo pueda hacer. Antes del debate final, ya terminó el segundo en la comisión, en el Pleno, invitar a los señores de la Comisión Nacional Anticorrupción para oír su opinión durante 60 minutos respecto a cómo pueden mejorar esa iniciativa. Y quiero recordar que Germán Rodas acaba de repetir algo que dijo hace algunos años Carlos Julio Rosemena en el programa de Alberto Borges, Telemundo por la noche, junto con Tania Tinoco en Ecoavisa. Dijo él, hay que quemar Yetel para que el Estado ecuatoriano pueda sobrevivir. A propósito de Ecoavisa, cuando volvamos, 3 aspectos que ellos propusieron claves en la lucha anticorrupción. Si una organización de ciudadanos valientes y honestos fue capaz de marcar hitos y avances en la lucha anticorrupción, una sociedad movilizada en torno a esa causa podrá hacer más. La pelota está ahora en la cancha de la justicia y todos aquellos capaces de sanearla. Corte Nacional, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, CPCCS, Fiscalía y Asamblea. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides.
Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full Claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón. Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos una cablera con gran cantidad de suscriptores. 15,000 hogares solo allá se unen todas las noches. Estén pendientes. El sábado, 22 horas en Veraz, va a estar invitado Jaime Jarrín, el único ecuatoriano que tiene una estrella en el paseo de Hollywood, por si acaso. 92 años, 66 como locutor de los Angeles Dodgers, lúcido y vital. No se pierdan el testimonio de ese ecuatoriano ejemplar e inspirador en la primera entrevista en mi vida que le puedo hacer aquí en Guayaquil. Macrodigital nos pone también en España por Ispasat y en Ecuador, en Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Cumbayá, Pichincha, desde luego, Galápagos, entre otras jurisdicciones. Ecoavisa hace pocas semanas desarrolló una extraordinaria serie sobre los grandes problemas nacionales. Uno de ellos, la corrupción, y lo describió así. La historia del país y la corrupción han ido de la mano. Ecuador figura como el cuarto país de América Latina donde sus ciudadanos afirmaron haber sido perjudicados por la corrupción, pero donde se declaran tolerantes frente a ella. En 2022, un estudio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo determinó que 7 de cada 10 personas consideran que los contratos con el Estado solo se ganan con dinero y contactos. Y el Centro Estratégico de Geopolítica estima que solo en 2021 en Ecuador se lavaron $3.500 millones, 3 veces más que los 1.200 millones que se blanquearon entre 2007 y 2016. En los últimos años, la corrupción se agravó. La Fiscalía General del Estado abrió desde 2016 hasta 2024 34 casos de corrupción con repercusión nacional relacionados con instituciones públicas y el sistema judicial. Algunos de los casos involucran a la mafia. Y eso solo es un fragmento del diagnóstico. Ahora, si esto es tan viejo como la República, solo se va a cambiar cuando se cambie esta Carta Fundamental de la República. No creo. Este es un problema mucho más viejo. Yo creo que viene desde Adán y Eva. Y el tema es el siguiente. Van consolidándose en la vida de los pueblos y de los países estructuras políticas y económicas que pugnan entre ellas y que quieren distribuirse el pastel que se llama en este caso el Ecuador. Qué buena recordación histórica y bíblica suya, pero entonces eso significa que la corrupción está en la naturaleza humana, es parte del bien y del mal que está en uno. Por eso es que también la Comisión Nacional Anticorrupción está abriendo un mecanismo con universidades y otros espacios académicos porque creemos que hay un eje transversal, la educación, la formación en valores a los chicos. No nos olvidemos que el gobierno del expresidente Correa nos quitó los estudios de ética y de historia en el pensum de estudios. Cierto. Y fuimos a pelear ante los ministros correspondientes para decirles eso forma parte de un acumulado indispensable para que los chicos tengan la capacidad de discernir entre lo incorrecto y la corruptela. Lógica y ética se llamaba la materia en mi época en el colegio americano. Ahora, volviendo a Ecoavisa, justamente ellos analizaban que lo que se ha hecho en esta lucha es poner parches.
Los gobiernos han creado secretarías de transparencia, lucha anticorrupción, de integridad o de política pública. Lenín Moreno creó incluso una comisión de expertos internacionales que nunca funcionó. El cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, creado en la Constitución de Montecristi, inició en 2009 y su objetivo era luchar contra la corrupción, fomentar la participación ciudadana y elegir a las autoridades de control. Pero en la práctica se convirtió en un escenario más de disputa política y algunos de sus integrantes, incluidos presidentes, estuvieron involucrados en casos de corrupción. Desde 2022 funciona la Unidad Judicial para Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, conformada por 21 jueces. Pero desde inicios de este año, en el caso Fachada, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a 3 de ellos. También existe la Comisión Nacional Anticorrupción, que es ciudadana, que ha destapado casos de corrupción y que por eso fue perseguida durante el correísmo. Es una iniciativa civil que carece de recursos, de mecanismos legales para investigar instituciones públicas y tiene dificultades para concretar un relevo generacional. Ya aclaran de los casos de la Comisión Anticorrupción, los más célebres y acertados, entre otros, fueron Manduriaco y Refinería del Pacífico. Pero volviendo a la propuesta a ustedes, hasta que prenda esta formación en valores, ¿qué otra iniciativa cabe desarrollar ahora, a corto, a mediano plazo? Desaparecer a otro mamotreto que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí lo que tenemos son operadores que ponen en marcha la distribución del pastel de los acuerdos políticos que se hacen por fuera. No representan a la sociedad. Cuando la sociedad está en el Estado se llama sociedad estatizada. ¿Y sabe qué, Carlos? Stalin y Mussolini tenían oficinas idénticas. Abrían la puerta y decían, ahí está la representación del pueblo. La sociedad no puede ser estatizada. Punto 1. Punto 2. Las comisiones anticorrupción que se designan por parte del Ejecutivo son para que barran la alfombra. ¿Usted cree que van a decir las cosas? No, la sociedad debe cumplir un rol. Por eso decía yo que lo más importante es no que la comisión tenga un espacio para actuar, sí, que la tenga, pero que todos los ciudadanos cumplan su deber constitucional y que está protegido en la Constitución, de fiscalizarle al poder, de enfrentarlo al poder, que no es de enfrentar al gobierno, que es decir, aquí hay corruptos, barramos con ellos, enfrentémoslos, porque estamos perdiendo dinero que se va y que podría servir para salud, para vivienda, para educación. Eso es lo que podría y debería hacerse con prontitud. La corrupción les roba todos los días sin que ustedes lo sientan. Esa es la diferencia. Ecoavisa se preguntó cuáles son las salidas y estas conclusiones sacó. El país requiere quebrar el círculo vicioso que se nutre de dos realidades: no tener un sistema que garantice transparencia en la gestión pública y tener una mayoría de su población que solapa cuando no participa o cierra los ojos ante prácticas corruptas. La ley no es un referente que se respeta y la impunidad sigue siendo la madre de muchos delitos. El país necesita un remesón cultural en este campo. Establecer un sistema transparente de contratación pública con controles cruzados va de la mano con institucionalizar los organismos de control y auditar la designación de los funcionarios públicos y su labor. El control anticorrupción tiene que ser institucional. La relación de jueces con la mafia y con políticos corruptos pone de relieve la necesidad de evaluarlos desde su elección, al igual que a fiscales y a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía. Las instituciones encargadas deben vigilar la procedencia del dinero que circula en el país. Y consulto, ¿tiene sentido hacer lo que hizo Guatemala y le funcionó tan bien? Llamar a la CICIG, conformar la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción allá. Y le fue mal al final porque los sectores involucrados en la corruptela le sacaron del país. Otra vez. De tal manera que lo que se requiere es la presencia de los ciudadanos. Se decía allí en el reportaje que lo que falta es relevo generacional. Todos los equipos de trabajo que nos apoyan son jóvenes, por el contrario. Sí, es muy importante, están involucrándose. ¿Ya? ¿No? Las universidades. No se los ve, pero sí participan. Sí, nos ven a los que ya tenemos y pintamos canas, ¿no es cierto? Y que cuando ya nos pongan en un momento difícil ya no tenemos mucho que perder. De tal manera que
el relevo generacional va dándose, es un mecanismo. Además, también hay problemas. Nosotros hemos pedido a varios compañeros y compañeras que nos acompañen. Sesión de la familia, sesión de los amigos, y dicen, mejor no te metas. Correcto. Porque todavía eres abuelita con nietos chiquitos. Nosotros no es que somos irresponsables, y ni es que no pero nos estamos jugando la vida por una causa, y a estas alturas es una causa de vida. De tal manera que eso es importante decirlo. ¿Para qué? Para enfrentar la corruptela de los de cuello blanco, de los otros, de la delincuencia organizada, y porque en el país una ecuación que es corrupción e impunidad es la gran ecuación y los vasos comunicantes de un drama nacional que hay que confrontarlo. Como dije, ejemplar e inspirador. ¿Cómo hacemos para que esto no quede así? En una gestión patriótica, valorada, aislada y restringida por las limitaciones de recursos o las preocupaciones lógicas por seguridad que yo puedo entender en ciertas familias. Nos responderá Germán Rodas al volver. Ciudadanos valientes y honestos fue capaz de marcar hitos y avances en la lucha anticorrupción. Una sociedad movilizada en torno a esa causa podrá hacer más. La pelota está ahora en la cancha de la justicia y todos aquellos capaces de sanearla. Corte Nacional, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, CPC-CCS, Fiscalía y Asamblea. Ambienza seguirá construyendo hogares para más de 50,000 personas hasta el 2025. Ha generado más de 25,000 empleos, pero su verdadero valor está en lo que ha sembrado en cada comunidad. Inclusión, solidaridad y desarrollo humano. Más de 350 niños y jóvenes cuentan con beca deportiva en su escuela de fútbol y más de 300 alumnos participan activamente en su escuela de natación, promoviendo un desarrollo integral en la juventud. Programas como Mi Casa, Mi Jardín e Ilumina tu Casa fortalecen la identidad y cohesión social y generan empoderamiento ciudadano. Hoy, esta visión social da un nuevo paso con la firma de una alianza estratégica social junto a Fundación CRISFE, con proyectos como construir una unidad educativa para 1,800 niños y el desarrollo de la primera ciudad deportiva, que beneficiará a miles de niños y jóvenes, ofreciéndoles espacios para crecer, aprender y soñar. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Proseguimos con Germán Rodas en esta parte final de la revisión a vuelo de pájaro que hemos hecho de las principales tareas y retos de la Comisión Nacional Anticorrupción, de la situación actual de este problema en el país, de las iniciativas aisladas que todavía hay para combatirlo y de las salidas por las cuales podemos caminar. Hay una buena noticia que yo no conocía, que es que hay una nueva generación involucrándose ya en la investigación
y todo lo que ustedes están haciendo. ¿Usted cree que cambiar la Carta Fundamental garantista, que en tantos problemas, por un lado nos ha metido y por otro lado ha facilitado, podría servir en ser un dique más al avance de la corrupción? Es relativo aquello. Yo creo que hay que cambiar la conciencia de la gente y eso es fundamental. La norma constitucional puede decir, y de hecho lo dice, que no se robe, que no se asalta, que no existan sobreprecios, que hay que manejar los temas con transparencia, que el Consejo de Participación actúe de una o de otra manera, pero se violenta la ley. ¿Cómo hacer para cambiar la conciencia de la gente? Más allá de comenzar desde el hogar, lo que siempre se repite, una campaña de valores, formación, los colegios, universidades, ¿qué más? Creo que a pesar de que lo decimos, ¿qué más? Eso es fundamental. Vea, Carlos, si los jóvenes llegan a pensar que para vivir con condiciones adecuadas de vida es suficiente tener lo indispensable, habríamos dado un pase, pero no, pues los chicos quieren 5 maestrías para obtener una ventaja económica, tener casa con 3 saunas y piscinas y carros, porque la delincuencia nos vende a través de un espejo ese tipo de elementos. Creo que es un cambio de conciencia en la sociedad. Por eso digo que es un problema estructural. Y cuando el fenómeno es estructural, se requiere que el poder esté en manos también de sectores que piensen de forma similar. Es decir, que tengan la transparencia suficiente para decirla, la vida es corta, pero hay que vivirla con dignidad, hay que trabajar y obtener ventajas, ciertamente, con absoluta idoneidad, pero no acumular fortunas para disfrutar mientras hay una pobreza enorme en el país. ¿No les Estos da a elementos ustedes son importantes. una gran lección y una gran esperanza, lo que yo mencionaba que terminó sucediendo hace pocos instantes, de los caminos diferentes que tomaron el excontralor Carlos Poli de ustedes, y ver ahora dónde está Poli, dónde siguen ustedes? Esa es una lección de vida no solo para Poli, porque ya Poli no cuenta. Yo creo que es una lección de vida para el país. Poli era el que distribuía los recursos de Odebrecht. Poli era el que daba todas las ventajas para el asalto de los regímenes de aquel periodo. Poli es el gran delincuente frente al cual, ¿no es cierto?, nos enfrentamos a pesar de todas las persecuciones. Y fíjese dónde está Wilman Terán, y fíjese dónde está Jorge Glass, y podía enunciarle una larga lista, y fíjese dónde se han escapado los otros. ¿No cree que hemos tenido avances, ciertamente ligeros, pero avances en la lucha contra la impunidad? Sí, desde luego, no se puede decir que estamos en cero. ¿No está todo perdido? No, yo creo que no está perdido si es que hay espacios como estos, ya vemos gentes dispuestas a decir nuestra verdad más allá de cualquier riesgo. Entonces la vida no está en juego en vano. Yo creo que lo que está en vano es que la sociedad solamente sea contemplativa frente a estas realidades. Porque hay un detalle adicional. Esta lucha nuestra, y lo hemos demostrado, no ha sido para ser candidatos a nada. Ajá. No lo vamos a hacer. Eso. No hacemos de esto un fenómeno mediático. Plataforma. 25 casos emblemáticos hemos presentado y hemos acumulado 105 delitos en los organismos de control, firmados todos los documentos, de tal manera que no es plataforma. Yo creo que puede ser simple y llanamente la antesala de la lápida, para que digan, aquí yace un ciudadano que luchó por la patria, nada más. Enseguida, la parte final de esta apasionante conversación con Germán Rodas, coordinador nacional, como es su función, de la CNA. Si una organización de ciudadanos valientes y honestos fue capaz de marcar hitos y avances en la lucha anticorrupción, una sociedad movilizada en torno a esa causa podrá hacer más. La pelota está ahora en la cancha de la justicia y todos aquellos capaces de sanearla. Corte Nacional, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, CPCCS, Fiscalía y Asamblea. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Descubre Murano Plaza, el nuevo epicentro empresarial de San Borondón.
Disfruta de espacios comunes con salas de reuniones, terrazas y cafeterías, pensados para que cada encuentro sea una oportunidad de cerrar tu próximo gran negocio. Encontrarás 120 oficinas modernas y 12 locales comerciales diseñados para potenciar tu crecimiento. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full Claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que emitimos de los estudios del canal 24/7, que pasa el programa 21 horas, un poco antes. Extreme, canal 3, es Claro TV, canal 9, Divinet, estos lentes no son buenos para ver de lejos, canal 12, yo veo mejor sin lentes. Y Data Televisión, parece mentira, canal 94. Enseguida me hizo entonces, ¿por qué los usas? Para leer de cerca. Y quiero leer la nómina de todos los patriotas que están ahora en la Comisión Nacional Anticorrupción rompiendo lanzas. Marco Antonio Rodríguez, Germán Rodas Chávez, Gustavo Vega, Jimena Moreno de Solines, Ramiro Beltrán, Verónica Miranda, Diego del Castillo, Juan Cubi, Enrique Galarza, Patricio Albuja, Alfredo Borja y Víctor Hugo Agila. Simón Espinosa. Y me faltaba Simón, se mandó un editorial el otro día, Simón Espinosa. Ok, planes futuros para los próximos 10 años. Ay, mejorar un poco la salud para seguir en la tarea que nos corresponde. Seguramente eso lo vamos a decir todos. No perder el estado de ánimo, tener la certeza de que cuando vamos a las calles la ciudadanía se acerca y ese es su respaldo, y decir la verdad. Decir la verdad es la clave de toda esta lucha, sobre todo cuando no hay, y no tener compromisos, ¿no? No tener compromiso con nadie, ni contemplación con nadie. Germán Rodas, gracias por su presencia primero, por su trabajo segundo y por su inspiración. Por lo que usted representa, por lo que usted hace, por lo que usted alienta y sobre todo por lo que más nos da y tanto necesitamos ahora, esperanza. No pierdan la esperanza, no se rindan jamás. Ellos no lo han hecho a pesar de todas las adversidades, a pesar de no contar con recursos. Han sacado adelante denuncias complicadísimas en estos 10 años, entre comillas apenas 25 en buena hora, 25 porque todas fueron sólidas y fundamentadas. Pero representan sobre todo para ustedes un camino que deberían retomar. Qué bueno, dice él, que se han multiplicado las iniciativas, las fundaciones, las organizaciones, los activistas. Excelente. Qué pena que la Asamblea en la discusión actual no llame, y están a tiempo todavía, a los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción a compartir sus recomendaciones para hacer mejor lo que han empezado a hacer bien. Porque solo si este trabajo es sistemático y sostenido para en algún momento terminar con otra Constitución, que mejorará todo, no cambiará todo, que es diferente. Y se ataca lo que ha señalado aquí Germán Rodas, el problema estructural de este país. ¿Qué pasa también, desde luego, por reducir la pobreza, pero principalmente por reestructurar la justicia y sobre todo por eliminar la impunidad? La corrupción estará en niveles tolerables, si es que existe un nivel tolerable de corrupción, porque desaparecer no va a desaparecer nunca, salvo en estados como los de Singapur, por ejemplo, o en otros que sacrifican demasiado libertades a cambio de tener seguridad y transparencia. Sigamos buscando ese equilibrio tan complicado que solo es posible en democracia. Y reconozcamos, apoyemos, respaldemos, si es posible militemos en el trabajo de la Comisión Nacional Anticorrupción, que ha demostrado que no es necesario tener poder ni recursos para influir en el país, sino sobre todo decencia. Mañana el ministro del Interior, John Reinberg. Buenas noches.
llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Murano Plaza es la expansión que tu negocio necesita. Compruébalo. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Porque para Ambienza, construir no es solo levantar estructuras, es inspirar familias e impulsar el desarrollo integral de miles de niños y jóvenes.